Muy buenos días, niñas y niños del primer grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de comunicación con la actividad Las lluvias intensas. ¿Y cuál es nuestra meta? Hoy leerás un texto para informarte más sobre las lluvias intensas para luego compartir la información con tu familia. Muy bien, este es el texto que vamos a leer. Pero antes de leer, recuerda observar. Observa todas las partes del texto. Ahora observa las imágenes. Fíjate muy bien en esta imagen. ¿Qué ves? Las calles están inundadas. Está lloviendo mucho. Hay unas personas que están intentando cruzar. Ahora veamos esta otra imagen. ¿Qué ven? Las calles también están inundadas y las personas han subido a su techo. ¿Por qué crees que habrán subido? Ahora leamos el título. Las lluvias intensas. ¿Qué se dirá sobre las lluvias intensas? ¿Qué nos dirá el texto? ¿Cómo se producen las lluvias? ¿Crees que el texto nos diga cómo se producen las lluvias? ¿Cuáles son sus consecuencias de las lluvias? ¿O cómo protegerse de la lluvia? ¿De qué nos hablará el texto? Marca tu respuesta. Muy bien, ahora observa la estructura del texto. ¿Qué ves? Primero, empieza con un título. Luego tenemos párrafos. Recuerda que los párrafos están compuestos por un conjunto de oraciones que inician en mayúscula y terminan en un punto. Este es un párrafo y este es otro párrafo. Hay dos párrafos. Y también tenemos imágenes. Ahora sí, estamos listos para empezar a leer. Recuerda que puedes hacerlo las veces que sean necesarias hasta que comprendas el texto. Y también pide la ayuda a un familiar para que te acompañe en la lectura y te absuelva algunas dudas que tengas sobre la lectura. Ahora sí, presta mucha atención. Las lluvias intensas. En diferentes zonas de nuestro país, caen intensas lluvias y ocasionan serias consecuencias. En el caso de las ciudades, cuando empieza a llover intensamente, las viviendas que se encuentran en las zonas bajas se inundan. Las calles son como ríos y el agua ingresa a las casas, malogrando las cosas. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por eso debemos prepararnos. Muy bien, a partir de lo que has leído, responde. ¿De qué trata el texto? ¿De los huaicos? ¿Las lluvias intensas? ¿O qué hacer en caso de lluvia? ¿De qué trató el texto? Marca tu respuesta. Según el texto, ¿cómo son las calles cuando llueve mucho? Para eso vamos nuevamente al texto y buscamos ¿cómo son las calles cuando llueve mucho? En diferentes zonas de nuestro país, caen intensas lluvias y ocasionan serias consecuencias. En el caso de las ciudades, cuando empieza a llover intensamente, las viviendas que se encuentran en las zonas bajas se inundan. Las calles son como ríos y el agua ingresa a las casas, malogrando las cosas. Ahora sí responde. ¿Cómo son las calles cuando llueve mucho? ¿Son limpias? ¿Son como ríos? ¿O son ordenadas? Marca tu respuesta. ¿Por qué los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho?
Para responder esta pregunta, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, ubica el párrafo donde dice los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Luego lee las oraciones que están antes y las oraciones que están después. Y tercero, subraya cuál de ellas indica por qué los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Primer paso, ubica el párrafo donde dice los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Ubícalo. ¿Lo ubicaste? Muy bien. Ahora subráyalo. Aquí está. Paso 2. Lee las oraciones que están antes y las oraciones que están después. Esta es la oración que está antes y esta es la oración que está después. Vamos a leer. Las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso poniendo en riesgo la vida de las personas. Leamos la oración que está después. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por eso debemos prepararnos. Paso 3. ¿Cuál de ellas indica por qué los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? ¿Cuál nos dice por qué deben abandonar sus viviendas? ¿La oración que está antes o la oración que está después? Muy bien, la oración que está antes, porque nos dice que las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y estos son peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Subráyalo. Ahora sí, puedes responder a la pregunta. ¿Por qué los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que abandonarla? Escribe tu respuesta. Ahora responde. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Para que puedas responder esta pregunta, paso 1. Lee cada una de las oraciones del párrafo. Recuerda que este es un párrafo y los párrafos están conformados por una o más oraciones. Tú ya habías subrayado 2 oraciones. Ahora vamos a ubicar qué otras oraciones más hay. Recuerda que las oraciones empiezan en mayúscula y terminan en un punto. Aquí tenemos otra oración. Empieza en mayúscula y termina en un punto. Tenemos otra oración. De preferencia subraya con colores distintos para que puedas identificar cuántas oraciones hay en este párrafo. 1, 2, 3 y 4 oraciones. Ahora paso 2. Señala en cada oración de quién o de qué se habla y qué dice al respecto. Y luego completa la tabla respondiendo las preguntas. Muy bien, completemos entonces la siguiente tabla. Primera oración, ¿de quién se habla? ¿Qué se dice de él o ella? Veamos la primera oración. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. ¿De quién o quiénes se habla? Nos habla sobre las lluvias intensas. ¿Y qué se dice de él o ella? Que causan deslizamientos y huaicos. Ahora vamos a la segunda oración. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿De quién o quiénes nos habla? Sobre las lluvias intensas. ¿Y qué nos dice de él o ella? Esta oración nos dice que hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos. Muy bien, continúa tú ahora con la tercera y cuarta oración. ¿De quién nos habla y qué se dice de él o ella? Y al final responde de qué trata principalmente esta parte del texto. Como te puedes dar cuenta, nos habla sobre las lluvias intensas y sus consecuencias. Muy bien, ahora lee y responde.
Soy Elena y vivo cerca al río Chalhuanca. No quiero abandonar mi casa a pesar de las lluvias intensas. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Elena? ¿Sí o no? Elena no quiere abandonar su casa a pesar de las lluvias intensas. ¿Estará bien? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Escribe tu respuesta. ¿Qué pasaría si Elena no abandona su casa? Como te puedes dar cuenta, en este texto nos han hablado acerca de las consecuencias que originan las lluvias intensas. Por ejemplo, en las ciudades se producen las inundaciones, en otros lugares se producen los deslizamientos y también los huaicos. A partir de lo que has aprendido entonces, completa el nombre de los fenómenos que causan las lluvias intensas. Recuerda que tenemos los deslizamientos, los huaicos y las inundaciones. Utiliza tus letras móviles para completar las letras que faltan. Para que diga deslizamientos, ¿qué falta? ¿Qué letras faltan? Búscalas en tus letras móviles y completa. Muy bien, ahora sí dice deslizamiento. Ahora, cópialas. Haz lo mismo con huaicos e inundaciones. ¡Excelente! Ahora te toca compartir la información con tu familia. Cuéntales qué es lo que has aprendido al leer este texto, qué es lo que más llamó tu atención y por qué es importante leerlo. ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad, pero antes de despedirte, no te olvides, marca con una X si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Recuerda ser sincero porque esto te permitirá saber en qué puedes seguir mejorando. ¡Vamos, tú puedes!